Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melissa y el día de hoy te quiero compartir una pequeña guía acerca del cuidado de los lentes de contacto o lentillas o pupilentes, como les digas en tu país. Así que no te pierdas este video. Antes de empezar con el video, quiero decirles que es muy importante que vayan y se evalúen con un oftalmólogo antes de utilizar cualquier lentilla. Y por favor, comprar productos que estén garantizados, que sean seguros. No les recomiendo comprar esas lentillas baratas que se pueden ver en Wish o que se pueden ver en AliExpress, porque no se sabe la calidad de los materiales con las que están hechas. Y con los ojos no se juegan. Por un rato de diversión, de vernos diferentes, no podemos poner en riesgo nuestra salud visual. Por otro lado, si ahora mismo estás en casa con un par de lentes de contacto nuevos y que aún no has usado y nunca has tenido experiencia utilizando este producto, entonces te debo decir que necesitas una solución única para lentillas de contacto, que puede ser como esta que tengo aquí, que es de la marca PMAC. Hay un montón de marcas, la verdad. Todas cumplen su función, pero no a todos los ojos les sienta bien. Yo en mi caso personal he probado con estas 3 marcas y la primera era muy recomendada y muy costosa y a mí no me sentó bien. Entonces hay que ir probando poco a poco cuál es la que necesitan o la que les sienta mejor. Y otro detalle que es algo más personal, pero que también puede ser el caso de ustedes, es que yo utilizo unas gotas para los ojos porque mis ojos tienden a secarse. Y sobre todo con estas luces artificiales, con las pantallas, tienden a secarse mucho. Entonces yo me he comprado estas gotas de aquí, que son de la marca Optres, son específicas para ojos secos. Estas las suelo usar antes de ponerme los lentes de contacto, así cuando ellos llegan a mi ojo no están secos y se adaptan mejor y no me queda como esa sensación de molestia, como si tuviera un objeto extraño en los ojos. Les recomiendo que busquen una que sea compatible con los lentes de contacto, porque no todas son aptas para usarlas al tiempo que utilizan lentes de contacto. Voy a enseñarles muy rápidamente los nuevos lentes de contacto que me han enviado de la marca TTVA. Por aquí les comparto cómo es la cajita, que por cierto es preciosa. A mí me gusta muchísimo el diseño que tiene. Y al abrirla, esto es lo que viene en el paquete. Por aquí tenemos un espejito. También enviaron estos brillitos para el maquillaje, unas estrellitas doradas y por acá unas estrellas color rosa. Y estos son los estuches para guardar nuestros lentes de contacto después de que los saquemos del empaque. Y por último tenemos los lentes de contacto, cada uno en una cajita, que ya estoy súper ansiosa de utilizarlos. Muy importante que para manipular los lentes de contacto tengan las manos debidamente lavadas. Y si las pueden secar con una toalla de papel es mucho mejor, para que no queden restos de fibras o pelusas que puedan ir a nuestro ojo. No sé si alcanzan a ver que este estuche tiene algunas fibras. Tienen que limpiarlos antes de meter las lentillas aquí para que no entren en contacto con cualquier suciedad o cualquier fibra. Y listo, ya podemos guardarlos para cuando los vayamos a usar. Ahora, suponiendo que ha pasado un día, 2 días, un mes y queremos usar nuestros lentes de contacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con las manos limpias vamos a tomar una de las lentillas, van a aplicarle unas cuantas gotas de líquido y lo van a frotar muy suavemente. Esto no tiene cámara lenta ni nada, simplemente hay que hacerlo bien suavecito para evitar rayarlos o que se rompan. Con mucha delicadeza lo frotan unos cuantos segundos. Esto es para eliminar restos de proteína, de cualquier sucio, cualquier capa que no tenga que ir en los lentes de contacto. Y ya estarían totalmente desinfectados y listos para aplicarlos en nuestros ojos.
cuando vaya a guardar nuevamente los lentes, tengo que poner un líquido nuevo para evitar cualquier foco de bacteria o infección. Eso es muy importante, chicos. Ahora sí viene la parte divertida para ustedes y complicada para mí, porque llegó el momento de probarnos nuestros lentes de contacto. Y la verdad es que a mí me cuesta bastante porque tengo un ojo bien nervioso. Pero bueno, ustedes me van a dar ánimos para que yo lo haga bien y así podamos aprender todos. La técnica que me funcionó fue la siguiente: bajar mi cabeza así e intentar mirar hacia el horizonte, más o menos así como lo estoy viendo, que no se ve nada bonito, pero bueno, así. Y luego jalar mi párpado. Aquí es imposible que el ojo cierre, por más que trate, no puede cerrar. Y ahí sí intentar poner el lente de contacto. Y para que logre quedar debajo de los párpados tienen que inmediatamente jalarse este y así queda la lentilla dentro. Voy a intentar que quede grabado, pero es que es muy complicado. Yo con estos ojos nerviosos me queda bastante complicado. Para quitarme los lentes, la verdad es que no paso mucho trabajo y lo que hago es jalar mi párpado inferior hacia abajo y meter el dedo y jalar un poco el lente. Cuando está aquí, lo puedo sacar. La verdad es que sacarlo es lo más fácil del mundo. O si no, también tenemos estas pincitas y es lo mismo. Yo lo que hago es que cojo mi dedo y cuando ya la tengo aquí, la pellizco y la puedo sacar. Y bueno, chicos, ahí pudieron ver los lentes de contacto. La verdad es que me encantaron. Se nota el cambio del cielo a la tierra. A pesar de que mis ojos son bien oscuros, sí que logra verse como en las fotos. Se logran ver verdes, grises, bueno, del color de los lentes. Y si les ha gustado uno o varios modelos de los que les he mostrado, recuerden que van a tener los enlaces aquí en la caja de descripción del video. Además, tengo un código de descuento del 10% para que se ahorren un dinerito al momento de hacer la compra. Y bueno, chicos, espero que les haya servido mi experiencia. Como pueden ver, yo no soy una experta en el tema, pero la verdad es que este video se los he preparado con mucho cariño para que les sea útil y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios que enseguida les voy a estar respondiendo. Y bueno, si no se han suscrito, les invito a que le den al botón rojo de ahí abajo, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y listo, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!